Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Carlos siempre había sido un hombre de mente lógica, un simple ingeniero que trabajaba en la nave de carga Viento Estelar, viajando entre planetas desolados y estaciones espaciales olvidadas. En sus años de servicio, había aprendido a manejar situaciones complicadas, a reparar sistemas averiados, y a sobrevivir en las duras condiciones del espacio profundo. Lo que no esperaba, sin embargo, era que su vida cambiaría para siempre un día cualquiera, mientras realizaba un rutinario chequeo de las comunicaciones de la nave. Era una tarde tranquila, o al menos eso pensaba. Mientras navegaba en la órbita de un planeta distante, la señal de su radar comenzó a emitir un débil pitido. No era nada habitual. Las señales débiles solían ser interferencias, pero esta vez parecía diferente. Carlos ajustó los controles para dar un vistazo más cercano a la fuente. Lo que encontró lo dejó sin palabras. La señal provenía de la atmósfera de un planeta lejano, uno que Carlos nunca había visto en los registros. El planeta estaba marcado como una región de habitación inhóspita, con pocas probabilidades de vida. La sorpresa fue aún mayor cuando observó la forma de lo que parecía una pequeña nave estrellada cerca de una zona montañosa, aparentemente deshabitada. Carlos estaba acostumbrado a encontrar restos de tecnología olvidada, pero algo en este caso despertó su curiosidad de manera diferente. El hecho de que hubiese una nave caída, sin comunicación con el exterior, lo impulsó a actuar. Podría ser una oportunidad para explorar, o tal vez algo más. Decidió no perder la oportunidad y desvió su nave para investigar más de cerca. Mientras descendía en la atmósfera, los sistemas de la nave Viento Estelar detectaron una anomalía en los alrededores. Una turbulencia extraña rodeaba el área donde la nave se había estrellado. Algo no estaba bien. Carlos mantuvo su calma y ajustó los controles para suavizar el aterrizaje. Tenía experiencia, pero la sensación en el aire le decía que este no sería un aterrizaje fácil. El suelo del planeta era árido y rocoso, con un paisaje desolado que no parecía prometer mucho más que ruinas. Sin embargo, Carlos logró aterrizar sin problemas cerca de lo que quedaba de la nave estrellada. Se preparó para bajar a la superficie, abrigado con su traje espacial, y equipó un par de herramientas para evaluar la situación. A medida que caminaba entre las ruinas, observó la nave, parcialmente enterrada en el polvo del planeta. De repente, algo captó su atención. A lo lejos, casi como un susurro en el viento, vio una figura débil moverse entre las sombras de las rocas. Era una anciana, pero no una anciana común. Aunque su cuerpo parecía frágil y su caminar vacilante, había algo en ella que emitía una sensación de poder latente. Carlos se acercó cautelosamente, sin saber si la figura era amiga o enemiga. A medida que se acercaba, pudo distinguir mejor sus rasgos. Era una mujer alienígena, con piel de un tono azul pálido y cabello plateado que caía en ondas suaves hasta sus hombros. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si llevaran consigo siglos de historia y conocimiento. A pesar de su aspecto vulnerable, algo le decía a Carlos que no debía subestimarla. La mujer estaba recostada contra una roca, visiblemente herida, pero cuando Carlos se acercó más, sus ojos se abrieron lentamente y lo miraron fijamente. En ese momento, algo extraño sucedió. Carlos sintió una conexión, una energía palpable que surgía de ella y lo envolvía. El viento cesó de inmediato, y el silencio se hizo absoluto. La anciana, con voz entrecortada pero firme, murmuró: «Ayúdame, por favor, joven humano». Carlos, sin dudarlo, se agachó y, con delicadeza, levantó su cuerpo y la sostuvo entre sus brazos. Aunque la mujer no parecía pesada, había una resistencia sutil en ella, como si estuviera luchando contra algo más allá de sus heridas físicas. Sin pensarlo, Carlos la llevó rápidamente a su nave, temeroso de que el poco tiempo que quedaba fuera el suficiente para salvarla. Una vez dentro, Carlos la acomodó en una de las camas de la nave, activando el equipo médico. Mientras las máquinas se encargaban de estabilizar sus signos vitales, Carlos observó a la alienígena con más detenimiento. Aunque su aspecto era delicado, había algo en su presencia que le resultaba imposible de ignorar. A lo largo de los años, Carlos había visto muchos tipos de seres y criaturas en sus viajes, pero nunca había encontrado algo tan desconcertante como ella. Era como si su esencia estuviera conectada a un misterio mucho mayor, algo que él aún no comprendía. En las horas siguientes, la mujer se recuperó lentamente. Sus respiraciones se volvieron más profundas, su piel volvió a adquirir un tono saludable, y los signos de sus heridas comenzaron a sanar. Sin embargo, aún no decía una palabra. Carlos, preocupado pero intrigado, se sentó a su lado,
esperando una señal de que estaba consciente. Finalmente, la mujer abrió los ojos y, con una calma que lo sorprendió, dijo: «Gracias, joven humano. Te debo mi vida». Carlos no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. ¿Quién era ella? ¿Cómo era posible que estuviera tan cerca de la muerte y aún así, en su interior, emitiera una energía tan poderosa? Quería preguntar más, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La mujer continuó, como si leyera sus pensamientos. «Mi nombre es Zaira, y mi vida está vinculada a una misión que aún no ha terminado. Tú has sido elegido para ayudarme a completarla». Carlos no sabía qué esperar. Había ayudado a muchas personas a lo largo de su vida, pero esta era la primera vez que se encontraba con alguien que parecía ser mucho más que una simple superviviente. La energía que emanaba de Zaira le daba una sensación extraña, como si algo dentro de él también estuviera despertando. Sin embargo, las palabras de la anciana dejaron claro que su encuentro no era casual. «¿Qué misión es esa?», preguntó Carlos, sintiendo un impulso de saber más. Zaira sonrió débilmente, como si ya supiera que Carlos no podría resistirse a la tentación de conocer más. «Lo descubrirás pronto, pero por ahora, debes saber que este encuentro cambiará el curso de tu vida y de muchas otras, joven humano. Y el precio de este destino no será barato». Mientras las palabras de Zaira resonaban en su mente, Carlos sintió que todo a su alrededor comenzaba a girar. Lo que había comenzado como una simple misión de rescate, ahora se estaba transformando en algo mucho más grande. Los días pasaron rápidamente mientras Carlos se encargaba de la recuperación de Zaira. La nave, que normalmente era un espacio solitario donde el trabajo y la rutina se alternaban, ahora estaba impregnada de una energía nueva, extraña pero fascinante. Zaira, a pesar de sus aparentes 70 años alienígenas, parecía estar en constante transformación. Cada día se volvía más fuerte, más despierta, y algo en su mirada cambió. Ya no era solo una anciana herida, sino una mujer de poder y conocimiento. Carlos, por su parte, no pudo evitar sentirse intrigado y, de alguna manera, atraído por ella. En sus ojos brillaba una sabiduría ancestral que lo desarmaba. Pasaban horas conversando, él escuchando las historias de Zaira, mientras ella le relataba su mundo, su cultura y las maravillas de su especie. Aunque la mayoría de sus relatos eran difíciles de comprender, la manera en que hablaba, con una calma infinita, lograba captar su atención por completo. Una tarde, después de haber pasado varias horas arreglando algunos sistemas de la nave, Carlos decidió acercarse a Zaira para hablar más sobre lo que había sucedido en el planeta deshabitado. En sus palabras, se sentía un vacío, una pregunta sin respuesta que lo atormentaba. Necesitaba saber más sobre ella, pero no podía evitar la sensación de que algo se le escapaba, algo crucial que aún no se le había revelado. Zaira lo observó con una mirada penetrante mientras se sentaba frente a ella. La luz de la nave reflejaba en sus ojos, intensificando su mirada llena de misterio. Ella ya no parecía frágil ni vulnerable, y aunque su cuerpo seguía siendo el de una anciana, había algo sobrenatural en la forma en que se movía, algo que le otorgaba una presencia imponente. «Carlos, hay mucho que aún no entiendes», dijo ella con una suavidad que hizo que la voz de la nave, normalmente monótona, pareciera casi un eco lejano. «Pero el tiempo se acaba, y las fuerzas que me persiguen no descansarán hasta que todo lo que queda de mi mundo sea reducido a polvo». Carlos frunció el ceño, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. No entendía del todo qué quería decir Zaira, pero podía sentir que sus palabras no eran solo una advertencia, sino una verdad que arrastraba consigo una carga mucho más grande de lo que él podría imaginar. «¿Qué fuerzas son esas?», preguntó, incapaz de contener la inquietud que se apoderaba de él. Zaira cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando fuerzas para hablar. Carlos notó que su rostro se suavizaba, pero también lo notó triste. La dureza de su mirada se disipó por un instante, y por primera vez, pudo ver la vulnerabilidad en ella. Parecía como si una gran responsabilidad pesara sobre sus hombros. «Mi gente, no estamos solos en el universo, Carlos. Si te he traído aquí, es porque tú también juegas un papel en todo esto, aunque no lo sepas. Tú eres el cambio que necesitamos, el último respiro de esperanza que queda». Carlos no sabía cómo reaccionar. De repente, Zaira le estaba diciendo que él era parte de algo mucho mayor que su vida como simple tripulante de la nave. No solo era un espectador, sino alguien que podía alterar el curso de un conflicto cósmico. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? ¿Qué tenía él que ver con una guerra galáctica que ni siquiera entendía? Zaira, al ver la confusión en su rostro, sonrió ligeramente. Sus ojos se volvieron profundos y sabios,
como si estuviera mirando más allá de las estrellas y todo lo que los rodeaba. No es algo que puedas entender por completo de inmediato, explicó con calma. Pero lo que te puedo decir es que mi especie, los Orians, hemos sido los guardianes de la paz en esta parte del universo durante milenios. Sin embargo, no todos los seres compartían nuestros ideales. Hace siglos, una facción rebelde se levantó contra nosotros, decididos a destruir nuestro equilibrio y tomar el control de las fuerzas más antiguas del universo. Carlos escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Zaira continuó relatando su historia, revelando detalles de un conflicto galáctico que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Según ella, los Orians poseían un poder ancestral relacionado con las estrellas y la energía cósmica. Este poder les permitía mantener el equilibrio y la paz, pero también los hacía vulnerables a aquellos que deseaban apoderarse de él. La guerra con la facción rebelde se intensificó y, aunque nosotros resistimos, sufrimos grandes pérdidas. Los rebeldes lograron infiltrarse en nuestros sistemas más secretos. Así fue como mi gente fue traicionada y mi vida fue puesta en peligro, dijo Zaira con una voz que, por primera vez, mostraba tristeza. Mi misión era algo muy importante, proteger la fuente que mantenía el equilibrio, el núcleo de nuestra energía cósmica. Pero fallamos, y ahora, el poder está en manos equivocadas. Carlos se sintió cada vez más abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando. No solo se trataba de un simple rescate, sino de algo mucho más profundo. Él, un hombre común, había sido arrastrado a un conflicto que estaba mucho más allá de todo lo que había conocido. ¿Qué puedo hacer yo?, preguntó, sintiendo una creciente presión en el pecho. Zaira lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Carlos sintiera una corriente de energía recorrer su cuerpo. La anciana sonrió con una mezcla de ternura y gravedad. Tú eres la clave para detener todo esto, Carlos. Has sido elegido, aunque aún no comprendas por qué. Lo que has hecho por mí no fue solo un acto de compasión. Ha despertado algo en ti, algo que ha estado dormido y que ahora debe ser liberado. Pero eso solo sucederá si decides unirte a mí en esta lucha. Carlos se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Por un lado, deseaba comprender más, saber qué le deparaba el futuro, pero por otro, la responsabilidad de lo que Zaira le estaba proponiendo parecía un peso demasiado grande para alguien como él. No soy un guerrero, dijo finalmente, su voz vacilante. No estoy preparado para esto. Yo solo soy un hombre que repara naves y viaja entre planetas olvidados. Zaira lo miró fijamente, sin dejar que sus palabras lo desanimaran. Sus ojos reflejaban una seguridad implacable. No se trata de ser un guerrero, Carlos. Se trata de saber cuándo levantarse y hacer lo correcto. Y lo que has hecho por mí, lo que has mostrado, es más valioso que cualquier habilidad de combate. Tienes un corazón fuerte, un corazón que puede ser el faro que guíe este universo hacia la paz. Carlos no sabía si las palabras de Zaira eran verdad o si simplemente estaba buscando consuelo en él. Pero algo en su interior se había despertado, algo que ya no podía ignorar. La decisión que había tomado al salvar a Zaira lo había llevado hasta aquí, y no podía simplemente volver atrás. La conversación dejó un sabor amargo en su boca, pero también un rayo de esperanza. No sabía cómo, pero comenzaba a comprender que su vida, su destino, ya no dependía solo de él. Estaba atrapado en algo mucho más grande. A partir de ese momento, ya no sería solo el ingeniero de la nave Viento Estelar. Ahora, él también sería parte de una lucha cósmica, una guerra de fuerzas ancestrales y poderes desconocidos. Y, lo más sorprendente de todo, parecía que Zaira sería su guía. Los días siguientes a la conversación que Carlos tuvo con Zaira estuvieron marcados por una creciente sensación de urgencia. Aunque él aún no comprendía completamente su papel en todo esto, sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Zaira, con su serenidad y poder oculto, se había convertido en una figura enigmática a la que, sin querer, empezaba a rendirle admiración y respeto. Sus palabras resonaban en su mente: has sido elegido, aunque aún no comprendas por qué. Y mientras tanto, la nave Viento Estelar surcaba el vasto vacío del espacio, sin un destino claro, pero con un propósito que lentamente se iba forjando. Carlos no dejaba de preguntarse qué era lo que Zaira le había dado, qué clase de poder o habilidad había despertado en él. La sensación de estar involucrado en algo mucho más grande que él mismo le resultaba abrumadora, pero al mismo tiempo, había algo fascinante en todo eso. Zaira no era una simple anciana, no era una simple viajera perdida en un planeta remoto. Ella era algo mucho más grande, y todo lo que había hecho hasta ahora parecía apuntar a una única verdad: él estaba destinado a formar parte de esa historia.
Una mañana, mientras la nave cruzaba una nube de asteroides cerca de una luna oscura, Zaira se acercó a Carlos con una expresión seria en su rostro. No era la misma calma serena que mostraba siempre, sino algo más grave, como si la carga de lo que venía fuera inevitable. Carlos, ya es hora de que sepas lo que realmente está en juego, dijo Zaira con una voz grave, pero con una mirada que nunca había mostrado antes, como si la necesidad de compartir ese secreto hubiera superado cualquier reserva que ella misma pudiera tener. Carlos se volvió hacia ella, observando la intensidad de su mirada. Había algo en sus ojos que lo inquietaba, algo que lo hacía sentir como si estuviera frente a un abismo, y su instinto le decía que la verdad que ella iba a revelarle no era algo fácil de asimilar. ¿De qué hablas?, preguntó Carlos, su voz llena de incertidumbre, pero también de un deseo profundo de comprender todo lo que estaba sucediendo. Zaira no dudó en comenzar a hablar. Sabía que el tiempo se agotaba. Sabía que, sin importar lo que sucediera, él tenía que saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El poder que has comenzado a experimentar no es un simple don, dijo Zaira, sus palabras resonando en la quietud de la nave. Es el legado de mi gente, los Orians. Nuestra especie ha estado conectada a la energía cósmica que fluye a través del universo desde el principio de los tiempos. Ese poder no es solo un medio para defendernos, sino también para mantener el equilibrio de todas las fuerzas que existen. Carlos, a pesar de la confusión que aún lo embargaba, escuchaba con atención. Cada palabra de Zaira parecía cargada de peso, como si todo lo que estaba sucediendo fuera parte de un diseño mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. La facción rebelde que me persigue, los Altari, son seres con una ambición infinita. Su objetivo no es solo destruir a los Orians, sino apoderarse de nuestra fuente de poder, la cual alimenta todo el equilibrio del cosmos. Sin ese poder, el universo entero caería en el caos. Ellos no solo buscan el dominio de un mundo, sino el control de todo lo que existe. Carlos sintió que su mente intentaba procesar todo eso, pero la magnitud de lo que Zaira estaba diciendo parecía demasiado grande. El poder cósmico, los Orians, los Altari, todo se mezclaba en su cabeza, creando una maraña de preguntas sin respuesta. Sin embargo, algo en su interior, algo que ni él mismo comprendía completamente, le decía que tenía que escuchar hasta el final. Zaira continuó, más tranquila ahora, como si sus palabras estuvieran fluyendo desde lo más profundo de su ser. Durante siglos, mi gente ha protegido este poder, pero no fue hasta que la rebelión de los Altari alcanzó su punto máximo que nos vimos obligados a esconder la fuente. El último lugar en el que se encuentra es aquí, en este sistema. Pero, como te dije antes, mi misión falló. No pude protegerlo, pero tú, Carlos, tú puedes. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, pesado. Carlos no sabía qué decir. Había escuchado lo suficiente como para comprender que su vida ya no era la misma. Zaira, una mujer que había salvado, había venido a él con un propósito claro. Pero, ¿qué papel jugaba él en todo esto? ¿Era solo un peón en un juego mucho más grande, o había algo más que debía hacer? Zaira, como si pudiera leer sus pensamientos, respondió a su duda sin que él siquiera la hubiera expresado. El poder que has comenzado a sentir es el mismo que mi gente ha usado durante milenios. Es un vínculo con la energía cósmica, y tú, Carlos, lo tienes ahora. No fue un accidente que me haya salvado. Algo en tu ser despertó, algo que nunca hubiera ocurrido sin ti. Has sido elegido para ser el protector de esta fuente. Para detener a los Altari antes de que destruyan todo lo que conocemos. Carlos se quedó en silencio, mirando a Zaira, buscando alguna señal de que lo que ella decía era cierto, que él realmente era capaz de hacer frente a semejante amenaza. El miedo, la incertidumbre y la incredulidad se entrelazaban en su pecho. No era un guerrero, no era un líder, solo un simple hombre que reparaba naves. Sin embargo, dentro de él comenzaba a nacer una fuerza que no podía ignorar, algo que conectaba con lo que Zaira le había dicho. No sé si soy capaz de todo esto, Zaira, respondió finalmente, su voz llena de una sinceridad que nunca antes había mostrado. Soy solo un hombre. No soy un héroe. No sé siquiera cómo luchar contra algo tan grande. Zaira lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y desafío. No se trata de ser un héroe, Carlos. Se trata de hacer lo que es correcto, incluso cuando no entiendes el alcance de tus acciones. Y el poder que tienes dentro de ti, no es solo un poder físico. Es un poder de voluntad, de decisión. Es algo más profundo que cualquier habilidad. Es el coraje de enfrentar lo desconocido, el valor de seguir adelante cuando todo parece perdido. Carlos sintió una sacudida interna, una fuerza desconocida que comenzaba a resonar en su interior. Era un llamado que no podía ignorar,
una conexión que no entendía por completo, pero que sabía que no podía rechazar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Zaira sonrió levemente, y por un momento, la gravedad de la situación se alivió. Sabía que Carlos había tomado su decisión. Sabía que él ya no podía dar marcha atrás. Lo primero que debes hacer es entender que tu vida ya no es solo tuya. El destino de muchos depende de ti, Carlos. Y aunque no tienes que hacerlo solo, tienes que estar preparado para lo que vendrá. La batalla por la fuente de poder comenzará pronto, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Con esas palabras, Zaira se levantó lentamente, mostrando que estaba más fuerte de lo que jamás había estado. Aunque su cuerpo parecía seguir siendo el de una anciana, el aura que irradiaba era la de una guerrera. Una guerrera con un propósito. Y Carlos, al mirarla, entendió que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. La guerra por el equilibrio del universo comenzaba, y él era una pieza clave en esa lucha. Así, el hombre común que había salvado a una anciana alienígena ahora se veía arrastrado a un conflicto cósmico, sin una idea clara de lo que vendría, pero con la certeza de que su destino estaba irremediablemente ligado al de Zaira y a un futuro incierto, pero lleno de una fuerza que jamás habría imaginado. Carlos aún no podía comprender del todo lo que había comenzado a suceder en su vida. La promesa de una misión galáctica, una guerra secreta entre razas ancestrales y la posibilidad de poseer un poder cósmico que trascendía todo lo que conocía, era algo que su mente todavía luchaba por asimilar. A pesar de sus dudas y temores, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. La conexión con Zaira, con esa mujer aparentemente tan frágil pero tan llena de sabiduría y poder, lo arrastraba hacia un destino que no podía evitar. Las semanas pasaron y la nave Viento Estelar surcaba el espacio profundo mientras Zaira se recuperaba por completo. En cada conversación, en cada mirada que intercambiaban, Carlos comenzaba a sentirse más unido a ella. Lo que había empezado como una simple ayuda se estaba transformando en algo mucho más grande. Zaira no solo le había ofrecido una recompensa, le había dado un propósito. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre ambos comenzó a tomar una forma diferente. Ya no era solo un hombre que cuidaba a una anciana alienígena, sino dos almas conectadas por un destino común. Carlos sentía que la presencia de Zaira lo cambiaba, pero también sabía que no podía rendirse ante la enormidad de lo que le esperaba. El poder que ella le había mostrado comenzaba a fluir de manera más natural en su cuerpo, como si todo su ser estuviera alineado con esa energía cósmica. No sabía cómo describirlo, pero cuando se concentraba, sentía que podía conectar con la esencia misma del universo. Zaira, por su parte, parecía ver en Carlos algo que él aún no entendía por completo. Cada vez que lo miraba, veía en sus ojos una chispa de algo más grande, un poder que no solo se trataba de la fuerza física, sino de la voluntad, de la capacidad de amar y de tomar decisiones difíciles. En sus conversaciones, Zaira le compartió más sobre su pueblo y su cultura, de cómo los Orians habían sido los guardianes del equilibrio en el universo durante milenios, y cómo su raza había estado al borde de la extinción por culpa de aquellos que deseaban controlar ese poder. Ella le hablaba de la lucha constante contra los Altari, la facción rebelde que había surgido de la oscuridad de las estrellas, buscando el poder absoluto a toda costa. Una noche, mientras la nave cruzaba un campo de asteroides, Zaira se acercó a Carlos con una mirada seria, como si el peso de la situación se hubiera vuelto aún más grave. Habían estado hablando durante horas sobre los próximos pasos que debían tomar, y Carlos podía sentir la tensión en el aire. Sabía que las cosas no se detendrían hasta que se enfrentaran cara a cara con los Altari, pero algo en él le decía que Zaira tenía algo más que decir. Carlos, comenzó Zaira, con una voz que parecía resonar con una sabiduría ancestral, lo que estoy a punto de contarte cambiará todo lo que conoces. Has sido elegido para algo más grande que lo que imaginas. Este poder que comparto contigo no es solo para protegerte a ti mismo, ni siquiera para protegerme a mí. Es el poder de crear un futuro, de cambiar el destino de todo un universo. Carlos la miró fijamente, tratando de entender el significado de sus palabras. No había duda en la intensidad de su mirada. Había algo en su rostro que le indicaba que ella estaba lista para compartir su verdad más profunda. Mi gente, los Orians, hemos sido los guardianes del equilibrio durante milenios, pero lo que nunca esperábamos era que nuestra propia existencia se vería amenazada por un poder aún mayor, un poder que tiene la capacidad de destruir todo lo que hemos protegido. Ese poder es el núcleo de la energía cósmica, la fuente que le da vida a todos los sistemas, a todas las estrellas, a toda la galaxia. Y los Altari no descansarán hasta que lo tengan en sus manos. Carlos tragó saliva. No podía negar lo que Zaira le decía,
pero también sentía el miedo retumbando en su pecho. La magnitud de lo que estaba por venir lo superaba, pero su lealtad hacia Zaira, y el creciente respeto que sentía por ella, lo impulsaban a seguir adelante. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó finalmente, con una determinación renovada. El poder que Zaira había despertado en él no era solo físico, sino también mental. Sentía una conexión que iba más allá de las palabras, como si el mismo destino lo hubiera elegido para esto. Zaira asintió con una ligera sonrisa, sabiendo que finalmente Carlos estaba listo para asumir su rol. Con un gesto, la anciana se acercó a una pequeña consola en la nave, donde un mapa estelar apareció ante ellos. El sistema de coordenadas brilló en la pantalla, mostrándoles un lugar distante, más allá de las rutas conocidas. Este es el último lugar en el que la fuente de energía está oculta. Es un sistema aislado, alejado de cualquier ruta comercial o de exploración. La fuente está protegida por una barrera cósmica que los Altari aún no han podido atravesar. Pero el tiempo se agota. Ellos están muy cerca, y si no actuamos pronto, todo lo que hemos conocido caerá en manos equivocadas. Carlos observó el mapa con atención. La sensación de urgencia que emanaba de Zaira era palpable, pero también sentía una extraña calma en su interior. Sabía que debía seguirla, que no podía darse el lujo de dudar. En sus manos, no solo estaba la vida de Zaira, sino también el futuro del universo entero. La responsabilidad era abrumadora, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se había despertado. No podía volverse atrás. Vamos, dijo finalmente, su voz firme. Con esas palabras, Carlos sentía que su destino había quedado sellado. Zaira asintió, y por primera vez desde que la conoció, Carlos vio en su rostro una expresión de completa confianza, como si ella supiera exactamente lo que estaba por suceder. La nave comenzó a cambiar de rumbo, alejándose de la seguridad de los sistemas conocidos y adentrándose en el vacío del espacio desconocido. A medida que se acercaban a su destino, Carlos comenzó a sentir que algo dentro de él estaba cambiando aún más profundamente. Cada vez que Zaira hablaba, sentía que la energía que le había sido otorgada comenzaba a resonar con más fuerza. Ya no era solo el poder físico lo que sentía, sino una conexión mental, un vínculo con el universo que lo rodeaba. El futuro, aunque incierto, ya no parecía tan aterrador. El silencio que se instaló en la nave fue pesado, pero en el fondo, Carlos sabía que estaba en el camino correcto. Zaira, la mujer que había comenzado como una anciana alienígena herida, ahora era su compañera, su guía, su aliada en una lucha por el equilibrio del cosmos. Y juntos, enfrentarían lo que fuera necesario para proteger ese futuro. La batalla estaba por comenzar. El espacio frente a ellos se volvió cada vez más oscuro. El brillo de las estrellas lejanas comenzaba a desvanecerse a medida que la nave se adentraba en el sistema aislado. Carlos observaba la pantalla de la nave, observando el mapa estelar que Zaira había mostrado, con la ubicación de la fuente de energía ahora tan cercana. Podía sentir la tensión en el aire. El zumbido constante de los motores, normalmente relajante, ahora sonaba como un presagio de lo que estaba por venir. Zaira, que permanecía en silencio junto a él, parecía estar en un estado de concentración absoluta. No era la primera vez que se enfrentaba a un peligro inminente, pero esta vez era diferente. Esta vez, la batalla no solo involucraba la supervivencia de su gente, sino el equilibrio mismo del universo. Y ahora, era Carlos quien la acompañaba, el humano que había salvado, el humano que había sido elegido para compartir su carga. La nave de los Orians se acercaba rápidamente al sistema que había sido su última esperanza, pero también su mayor peligro. En ese sistema, se encontraba el núcleo de la energía cósmica, la fuente de todo el poder. Un lugar que había estado oculto durante siglos, protegido por barreras cósmicas que solo unos pocos podían atravesar. Sin embargo, la amenaza de los Altari ya no era solo un rumor lejano. Sabían que estaban cerca. Carlos podía sentir que la calma de Zaira comenzaba a desmoronarse. Había algo en sus movimientos, algo en su respiración, que delataba una creciente preocupación. A pesar de la confianza que había mostrado hasta ahora, el peligro era real, y Zaira lo sabía. La sombra de los Altari, la facción rebelde con la que su pueblo había luchado durante siglos, estaba a punto de alcanzar lo que más temían. La fuente de poder. Estamos cerca, dijo Zaira, con voz baja, casi como un susurro. Su mirada fija en las estrellas, como si pudiera ver más allá de lo que era visible a simple vista. Muy cerca, Carlos. Y cuando lleguemos allí, debemos estar preparados para todo. Carlos la miró, sin decir palabra. Sabía que no tenía idea de lo que realmente le esperaba.
¿Cómo podría estar preparado para una lucha de tal magnitud? ¿Cómo podría un simple hombre enfrentarse a los Altari, una facción tan poderosa que había logrado amenazar la paz en todo el universo? Sin embargo, había algo en el que ya no podía negar. Algo dentro de él había cambiado. El poder de Zaira, la conexión que compartían, le había dado una fuerza que antes nunca imaginó que poseería. La nave siguió avanzando, con cada segundo sintiendo más cerca la inminente confrontación. El sistema planetario al que se acercaban era completamente deshabitado, sin señales de vida ni actividad conocida. Una cortina de oscuridad rodeaba el núcleo de la energía, como si todo estuviera esperando a que llegaran. Algo se agitaba en el aire, una vibración que parecía crecer con cada movimiento de la nave. Zaira se volvió hacia Lee. Por primera vez desde que iniciaron este viaje, su rostro mostró una expresión que Carlos nunca antes había visto en ella, preocupación pura. La mujer que había sido su guía, su protectora, parecía más vulnerable que nunca. Su rostro mostraba una tristeza profunda, como si estuviera enfrentándose a una verdad que temía aceptar. Carlos, dijo, con una seriedad que no podía esconder, los Altari están esperando. Este lugar no es solo una fuente de poder, es también un campo de batalla, una trampa para aquellos que intentan tomar lo que no les pertenece. Si no actuamos con rapidez, perderemos más que solo una batalla. Podremos perder todo lo que hemos luchado por proteger. Carlos la miró fijamente, sintiendo que cada palabra de Zaira calaba hondo. Había algo en su mirada, una mezcla de confianza y desesperación, que lo hizo sentir que no tenía opción más que seguir adelante. El futuro del universo estaba en sus manos. Y aunque no lo comprendiera completamente, algo en su interior le decía que debía ser él quien tomara la delantera. Lo haremos, Zaira, dijo, con una firmeza en su voz que ni él mismo esperaba. Sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. No sabía de dónde venía, pero estaba seguro de que podía confiar en lo que sentía. Estamos juntos en esto. No importa lo que venga. Zaira asintió, y en sus ojos brilló una chispa de gratitud. No necesitaba más palabras. Sabía que Carlos estaba listo, aunque su mente y su corazón estuvieran llenos de dudas. La nave finalmente llegó al borde del sistema, y lo que Carlos vio a continuación lo dejó sin aliento. El núcleo de energía estaba suspendido en el espacio, rodeado por una barrera que parecía vibrar con una fuerza palpable. Era como una enorme esfera luminosa, un sol encapsulado, que brillaba con una intensidad cegadora. Pero alrededor de él, un ejército de naves se agrupaba, bloqueando cualquier acceso. Carlos reconoció las insignias de los Altari, sus naves oscuras flotando como sombras en el espacio. El conflicto ya había comenzado. Ellos están aquí, dijo Zaira, con un suspiro que resonó en toda la nave. La tensión era insoportable, como si el mismo espacio estuviera esperando el primer movimiento. En ese momento, Carlos entendió la magnitud de lo que tenían que hacer. No solo iban a luchar por la supervivencia. Estaban luchando por el futuro del universo. Zaira se levantó de su asiento y se acercó a los controles de la nave. Carlos la observó, viendo cómo su determinación se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Ella era una guerrera, y él se estaba convirtiendo en algo más que un simple viajero. Juntos, enfrentarían lo que fuera necesario. Carlos, dijo Zaira, mirando al frente, las naves de los Altari son poderosas, pero su mayor debilidad es la falta de unidad. Si podemos infiltrarnos en su formación y atacar desde adentro, tendremos una oportunidad. Pero esto no será fácil. Necesito que estés preparado para lo peor. Carlos asintió, sin decir palabra. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero lo rechazó de inmediato. No era el momento de dudar. El futuro del universo dependía de lo que hiciera en los próximos minutos. Con un movimiento, Zaira ajustó los controles y la nave se lanzó hacia la formación enemiga, esquivando los disparos que comenzaban a cruzar el espacio. El sonido de las explosiones resonaba en los confines de la nave, mientras Carlos se aferraba al asiento con fuerza. La batalla había comenzado, y no había marcha atrás. A medida que las naves de los Altari se acercaban, Carlos sintió el poder que Zaira le había otorgado inundar cada fibra de su ser. Algo en su interior comenzaba a despertar, una fuerza latente que respondía a las vibraciones del universo. El momento había llegado. Zaira estaba junto a él, guiando la nave con una destreza impresionante, mientras él, aunque aún inexperto, comenzaba a confiar en el poder que residía dentro de él. Las primeras ráfagas de energía atravesaron la oscuridad del espacio, y en ese momento, Carlos entendió que la batalla no solo era por la supervivencia. Era por el futuro de todo lo que conocían.
La nave de Carlos y Zaira cruzaba el espacio a una velocidad vertiginosa, esquivando disparos, asteroides y las naves enemigas de los Altari que se cernían sobre ellos como sombras implacables. El aire dentro de la nave estaba cargado de tensión, el silencio pesado, roto solo por los ecos de las explosiones lejanas y el sonido constante de los sistemas de la nave. La situación había escalado de una misión de rescate a una guerra intergaláctica, y ahora, más que nunca, Carlos sentía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que solo reparaba naves, se estaba convirtiendo en parte de algo mucho más grande. Zaira, al mando de la nave, parecía tener un control absoluto sobre la situación. Cada maniobra que realizaba, cada movimiento en la consola, era ejecutado con una precisión asombrosa, como si hubiera estado luchando en batallas como esa toda su vida. Sin embargo, a pesar de su destreza, Carlos notaba una ligera tensión en sus ojos, una presión invisible que le decía que las cosas no serían tan sencillas. Los Altari, aunque menos organizados que los Orians, eran astutos y peligrosos, y se estaba acercando el momento en que la verdadera lucha comenzaría. Mantente alerta, Carlos, dijo Zaira con voz firme, sin apartar la vista de los controles. Estamos entrando en su campo de fuego más cercano. La fuente de poder está justo detrás de la flota enemiga. Necesitamos atravesarla antes de que ellos lo hagan. Carlos asintió, su corazón latiendo con fuerza mientras sentía cómo la nave respondía a las maniobras de Zaira. De alguna manera, sin comprender por completo, comenzó a sentir una conexión con la nave, como si cada uno de sus movimientos estuviera sincronizado con el flujo de la energía cósmica que Zaira había compartido con él. El poder que residía dentro de él no solo lo fortalecía físicamente, sino que también parecía abrir su mente a nuevas posibilidades, como si estuviera empezando a comprender el universo de una manera que nunca imaginó. Mientras Zaira maniobraba, Carlos observó las pantallas. Las naves enemigas comenzaban a agruparse alrededor de la fuente de poder, formando un cerco impenetrable. Cada uno de los Altari parecía estar listo para destruir cualquier cosa que se acercara. La atmósfera dentro de la nave era tensa, cargada de la inminencia de la batalla. Zaira, ¿cómo planeamos entrar?, preguntó Carlos, aunque sabía que la respuesta no sería fácil. Sabía que la nave en la que viajaban no estaba equipada para enfrentar una flota de esa magnitud. Las posibilidades de sobrevivir a la ofensiva eran mínimas. Zaira, con su mirada fija en las pantallas de control, apenas se inmutó ante la pregunta. Su rostro mostraba determinación, pero también algo más, algo que Carlos no pudo identificar. No tenemos otra opción, Carlos. La barrera cósmica que rodea la fuente solo puede ser atravesada por aquellos que tienen la suficiente energía para abrir un camino. Y tú eres la clave. El poder que has despertado en ti es más grande de lo que imaginas. La barrera solo puede ser atravesada por alguien que posea la energía necesaria, y esa energía está dentro de ti. Carlos sintió que su cuerpo se tensaba ante sus palabras. No entendía cómo podía ser la clave, pero la certeza en la voz de Zaira le hizo entender que no había marcha atrás. La conexión con la energía cósmica que ella le había otorgado no era solo algo físico, estaba comenzando a comprender que había algo más profundo, algo que él no había alcanzado a comprender hasta ahora. ¿Cómo puedo usar este poder?, preguntó, su voz algo temblorosa, aún sin creer del todo en lo que estaba sucediendo. Zaira le dirigió una mirada profunda, como si evaluara cada palabra antes de hablar. Este poder no es algo que puedas controlar completamente con tu mente, Carlos. Es algo que solo puedes sentir, algo que debe surgir de tu voluntad más profunda. No es una herramienta, es parte de ti. La energía cósmica fluye a través de tu ser, y cuando lo desees, podrás canalizarla. Pero recuerda, no es solo el deseo lo que cuenta. Es la convicción. La convicción de que esta batalla, esta lucha por la fuente, es lo que debe ser. Carlos, con el rostro lleno de concentración, cerró los ojos por un momento, tratando de entender lo que Zaira le decía. Sentía una extraña pulsación en su interior, una energía que lo envolvía y que parecía estar despertando con cada palabra que Zaira pronunciaba. Era como si todo el universo estuviera a su alcance, esperando ser desbloqueado. Pero al mismo tiempo, una profunda ansiedad lo invadió. ¿Qué pasaría si no podía controlar esa energía? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba por venir? Las naves Altari, cada vez más cercanas, comenzaban a disparar, las explosiones iluminando la oscuridad del espacio. Zaira maniobraba con agilidad, esquivando los disparos, pero Carlos podía sentir cómo la nave era golpeada por los impactos. La gravedad de la situación era palpable. Tenían que actuar rápido,
y Zaira sabía que ya no había tiempo para explicaciones. Es momento de que actúes, Carlos, dijo Zaira con firmeza. Su voz era como un grito de guerra, empujando a Carlos a tomar el control. Carlos miró hacia el frente, hacia la barrera cósmica que bloqueaba el acceso a la fuente de poder. Sabía que no podían permitirse perder ni un segundo más. Cerró los ojos de nuevo, tratando de concentrarse en la energía que sentía en su interior. De alguna manera, el universo entero parecía fluir a través de él, y cuando extendió las manos hacia el panel de control, algo cambió. Sintió una ola de poder recorrer su cuerpo, un calor abrasador que lo llenaba por completo. Era como si toda la fuerza de las estrellas y la galaxia se concentrara en él. Zaira lo observó con atención, sin decir palabra. Carlos abrió los ojos, y por primera vez desde que había conocido a Zaira, vio el poder en él mismo. No era solo una habilidad física, sino algo mucho más profundo. Era un vínculo con la misma energía cósmica que le daba vida al universo, y con ese poder, podía sentir cómo la barrera se fragmentaba frente a él. Sin pensarlo dos veces, extendió su mano hacia la consola de la nave, y la energía que emanaba de su ser comenzó a canalizarse hacia el exterior. Un resplandor cegador llenó la cabina de la nave mientras la barrera cósmica comenzaba a desintegrarse lentamente, como si fuera una cortina de luz que se apartara ante el toque de Carlos. En ese momento, el poder que llevaba dentro ya no era una duda, era una certeza. La barrera desapareció, y un camino claro hacia la fuente de poder se abrió frente a ellos. Zaira lo miró sorprendida, pero con una sonrisa de aprobación. Lo has hecho, Carlos. El camino está despejado. Ahora, debemos actuar rápido. La nave comenzó a avanzar a través del camino recién abierto, con las naves de los Altari preparándose para interceptarlos. Pero Carlos ya no sentía miedo. Sabía lo que tenía que hacer, y con la energía que fluía en su interior, no iba a detenerse hasta cumplir su misión. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora, Carlos sentía que tenía el control. La fuente de poder estaba al alcance de su mano, y no iba a permitir que los Altari se apoderaran de ella. Con la convicción de que este momento había llegado, avanzaron hacia lo desconocido, listos para enfrentar lo que viniera. El universo estaba en juego, y Carlos estaba dispuesto a luchar por él. El zumbido constante de la nave, que antes le resultaba familiar, ahora sonaba como el retumbar de un tambor de guerra. Carlos miraba por el panel de control, sus ojos fijos en la creciente figura de la fuente de poder frente a él, su objetivo, su misión. Mientras la nave avanzaba hacia el centro de la batalla, podía ver las naves Altari rodeándolos, como una jauría hambrienta dispuesta a devorarlos. La emoción del combate ya no era algo desconocido para él, algo que había dejado atrás como simple observador. Ahora, era parte activa de ese conflicto, un ser con el poder de decidir el futuro, no solo el suyo, sino de todo el universo. La energía que sentía dentro de sí estaba más viva que nunca. Había comprendido lo que Zaira le había dicho sobre la conexión que compartían con el poder cósmico. Ya no era solo un humano común. La fuerza que corría por sus venas era inmensa, un poder que ya no necesitaba ser controlado, solo debía ser canalizado. A cada segundo que pasaba, sentía como su vínculo con la nave y con el universo se profundizaba, como si todo estuviera alineado de alguna manera. Zaira, a su lado, no decía palabra, pero Carlos podía ver el brillo en sus ojos. La batalla que tenían frente a ellos era inevitable, pero también era más que solo un enfrentamiento físico. La energía de la fuente era un símbolo de todo lo que estaba en juego, la paz, el futuro, el equilibrio del universo. Y si ellos no lo lograban, si los Altari tomaban el control, todo podría colapsar en un caos sin fin. De repente, una explosión sacudió la nave. Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero Zaira estaba un paso adelante, maniobrando rápidamente para estabilizar la nave. Una serie de disparos se cruzaron con la nave en un ataque feroz, y las pantallas parpadearon con la intensidad de los impactos. La nave no era invulnerable, y cada golpe que recibían de las naves Altari los acercaba más a un final devastador. Carlos sintió una presión creciente en su pecho. Estaba claro que su poder había abierto el camino hacia la fuente, pero el precio de esa apertura era ahora visible, el campo de batalla. No podían avanzar mucho más sin ser detenidos. La flota de los Altari no cedería tan fácilmente, y el tiempo estaba corriendo. Zaira se giró hacia él, su rostro ahora completamente serio. La confianza que había mostrado antes se había desvanecido, reemplazada por la urgencia de la situación. Carlos, ya no queda mucho tiempo. Su voz era grave, como si cada palabra que pronunciaba fuera una sentencia. Sabes que si seguimos adelante sin detenernos, la batalla será más que solo esta nave.
Toda nuestra existencia estará en juego. El poder de la fuente, la energía cósmica, puede ser nuestra salvación, pero también puede ser nuestra perdición si no sabemos usarlo correctamente. Carlos la miró, sintiendo el peso de sus palabras. Zaira no le estaba dando una opción fácil, y él sabía que no había vuelta atrás. El destino de su misión estaba a punto de tomar un giro irreversible. Aunque el poder que Zaira le había otorgado era inmenso, la incertidumbre de lo que podría suceder al usarlo lo hacía dudar. ¿Realmente estaba listo para tomar una decisión tan crucial? ¿Qué propones?, preguntó Carlos, su voz con un tinte de desesperación que no había sentido antes. Sabía que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento marcaría su destino y el de todos a su alrededor. Zaira se acercó más, sus ojos profundos reflejaban todo el peso de una vida dedicada a la lucha. Podía ver la verdad en ellos, una verdad que solo aquellos que habían vivido milenios podían comprender. La única forma de salvarnos, de salvar todo lo que hemos conocido, es si el poder de la fuente no solo se usa para destruir, sino para sanar. Si no entendemos eso, si solo nos dejamos llevar por la venganza o el miedo, lo perderemos todo. El poder cósmico no está destinado a ser usado con ira, sino con equilibrio. Carlos sintió una sacudida interna, una resonancia profunda en sus pensamientos. ¿Sanar? ¿Equilibrio? No era lo que había imaginado. La batalla contra los Altari siempre había sido una cuestión de supervivencia, de lucha por el control, pero ahora Zaira le mostraba un camino diferente, uno que no involucraba la destrucción directa, sino el entendimiento de lo que verdaderamente significaba ser parte de ese poder. Pero, Zaira, Carlos vaciló, mirando a la pantalla y a las naves enemigas que seguían rodeándolos. ¿Cómo podemos detener todo esto sin pelear? Si no actuamos ahora, ellos tomarán el control de la fuente, y no habrá nada que salvar. Zaira lo miró, una ligera sonrisa asomando en sus labios, como si la respuesta estuviera al alcance de su mano. La batalla no es solo física, Carlos. Lo que está en juego es el equilibrio del universo. Si usamos el poder para destruir sin pensar, lo único que conseguiremos será más caos. Pero si canalizamos ese poder para restaurar el equilibrio, entonces el universo sabrá cuál es el camino. No es el poder lo que debemos temer, sino el no saber cómo manejarlo. Tú, más que nadie, tienes la capacidad de hacerlo. Tienes la voluntad de ver más allá de la violencia. Carlos la miró, buscando respuestas en sus ojos. Había una fuerza implacable en Zaira, una sabiduría que trascendía los siglos. La conexión que compartían ya no era solo de poder, sino de comprensión. A pesar de las dudas y los miedos, algo dentro de él se calmó. Podía sentir que, aunque su misión era peligrosa, no era solo una cuestión de guerra. Era una cuestión de entender el propósito detrás de todo lo que estaba sucediendo. ¿Entonces debemos buscar la paz dentro de la batalla?, preguntó, aún sin estar completamente seguro de lo que eso implicaba, pero confiando en las palabras de Zaira. Ella asintió, su rostro ahora tranquilo, pero lleno de una firmeza inquebrantable. Exactamente. Los Altari no son nuestros enemigos porque deseen destruirnos. Son nuestros enemigos porque no entienden lo que nosotros comprendemos, que el equilibrio es la única forma de supervivencia. Debemos hacerles ver que su lucha por el poder es en vano. Solo el equilibrio puede salvarnos a todos. Con un suspiro profundo, Carlos se levantó del asiento. El miedo seguía allí, pero ahora tenía algo más, claridad. Ya no era solo un hombre atrapado en un conflicto que no comprendía. Ahora sabía que su verdadero desafío no era pelear, sino encontrar el camino hacia el equilibrio que Zaira le había mostrado. El poder que llevaba dentro debía ser usado con sabiduría, no con ira. Con la resolución tomando forma en su interior, miró hacia la ventana de la nave, hacia las naves Altari que se acercaban. Era hora de tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo afectaría el destino de él y Zaira, sino el de todo el universo. Zaira, viendo el cambio en él, asintió con una sonrisa. Ahora estás listo, Carlos. La batalla que viene no será como todas las demás. Pero juntos, podremos encontrar el equilibrio que el universo necesita. La nave avanzó, y el futuro de la galaxia, lleno de incertidumbre, parecía ahora un camino más claro. La guerra por el equilibrio comenzaba, y Carlos, con el poder recién descubierto en su ser, se preparaba para lo que vendría. No solo lucharía por la supervivencia, sino por la restauración de lo que estaba perdido. La nave de Carlos y Zaira se adentraba en el campo de batalla, el espacio a su alrededor vibrando con la intensidad de las explosiones y los disparos. Las naves Altari se agrupaban como lobos hambrientos,
disparando ráfagas de energía hacia ellos sin descanso. El ruido de las explosiones y el zumbido constante de los sistemas de la nave se mezclaban, creando una atmósfera cargada de tensión. A pesar de la gravedad de la situación, Carlos se sentía más enfocado que nunca. Sabía que este momento decidiría el futuro de la galaxia. Zaira estaba completamente concentrada, maniobrando la nave con una destreza que Carlos no podía dejar de admirar. Sus movimientos eran rápidos y certeros, esquivando disparos y atravesando el campo de batalla con la precisión de una guerrera experimentada. Sin embargo, su rostro reflejaba una seriedad que Carlos nunca antes había visto en ella. Había algo en la atmósfera, algo que les decía que la batalla no sería fácil, pero que tenían una oportunidad, una última oportunidad de salvar todo lo que conocían. Carlos, debemos llegar al centro de la flota, dijo Zaira, su voz llena de determinación. Sabía que, aunque las naves Altari eran fuertes y numerosas, el verdadero desafío residía en el control de la fuente de poder, el núcleo de toda la energía cósmica. Si podían llegar a ella antes de que los Altari lo hicieran, tendrían una oportunidad de restaurar el equilibrio. Pero si fracasaban, la galaxia caería en el caos. Carlos asintió, sintiendo como el poder dentro de él comenzaba a resonar con cada maniobra de Zaira. Ya no era solo un espectador en esta batalla, estaba profundamente conectado con el flujo de energía cósmica que la rodeaba, con el mismo poder que Zaira le había otorgado. Era como si él mismo fuera parte de la nave, parte de la batalla, como si todo el universo estuviera alineado con su propósito. A medida que la nave se acercaba al centro del campo de batalla, las naves Altari se acercaron aún más, lanzando ataques con fuerza renovada. El sonido de los disparos era ensordecedor, y las luces intermitentes de las explosiones iluminaban el espacio. Carlos sentía como su corazón latía con fuerza en su pecho, pero a la vez, había una calma en su interior. Sabía que el poder que llevaba dentro de él no solo lo impulsaba a luchar, sino a encontrar una forma de salvar todo lo que estaba en juego. Zaira, observando la batalla desde su asiento, se giró hacia Carlos con una mirada de confianza y aprecio. Aunque la situación era desesperada, había algo en sus ojos que transmitía una fuerza serena. Ella también sabía que este momento era crucial. No importaba cuántas naves Altari hubiera, no importaba lo que estuviera en juego, lo único que importaba era su capacidad para usar el poder de la fuente de una manera que restaurara el equilibrio. Y ahora, con Carlos a su lado, sabía que había una posibilidad de éxito. Carlos, confío en ti. Usa el poder, pero no de la forma en que piensas. No se trata de destruir, sino de restaurar. La energía cósmica es la clave para restaurar el equilibrio del universo, pero debe usarse con la intención de sanar, no de arrasar. Recuerda lo que te enseñé. El poder no es solo para la lucha, es para la paz. Carlos asintió, absorbiendo sus palabras mientras se preparaba para lo que venía. Era hora de tomar el control, no solo de la nave, sino del destino de la galaxia. Cerró los ojos por un momento y se concentró en el poder que fluía a través de él, una energía cósmica que había aprendido a manejar, una fuerza capaz de cambiar el curso de la historia. Lo haré, Zaira. Por todo lo que hemos luchado. Dijo con determinación. Con esas palabras, extendió las manos hacia el panel de control, sintiendo como la energía cósmica comenzaba a resonar en su cuerpo. La nave, guiada por su voluntad, comenzó a avanzar hacia el núcleo de la fuente, esquivando a las naves enemigas con una precisión nunca antes vista. El poder que sentía en su interior no solo lo impulsaba a seguir adelante, sino que le mostraba el camino. La energía cósmica fluía a través de él, envolviendo la nave, protegiéndola de los ataques de los Altari. Con un grito de concentración, Carlos canalizó toda la energía hacia el centro de la fuente. La nave se desvió hacia un campo de energía que rodeaba el núcleo, y en ese momento, Carlos sintió como el universo entero se alineaba con su propósito. No era solo una batalla física lo que libraban, era una lucha por el equilibrio, por la restauración de lo que se había perdido. La energía cósmica estaba viva, y Carlos era su vehículo, su canal. La nave de Carlos atravesó el campo de energía y llegó al centro de la fuente. Un resplandor cegador los envolvió, y un rugido profundo resonó en el espacio, como si el universo entero estuviera respondiendo a su presencia. Carlos podía sentir cómo la energía comenzaba a transformarse, como todo a su alrededor se alineaba en armonía. No era destrucción lo que sentía, sino curación, como si las fuerzas del caos fueran lentamente reemplazadas por un equilibrio perfecto. Los Altari, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentaron atacar con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. El poder de la fuente, canalizado por Carlos, comenzó a disipar las naves enemigas, pero no con destrucción.
En lugar de arrasar con ellas, la energía envolvía sus naves y las desactivaba, dejándolas inertes pero sin dañarlas, como si el universo les hubiera dado una segunda oportunidad. Carlos, ahora completamente inmerso en la energía cósmica, abrió los ojos, sintiendo una calma profunda. La batalla había terminado. La galaxia, al borde del colapso, había encontrado su equilibrio. Los Altari, derrotados pero no destruidos, comenzaron a retroceder, incapaces de luchar contra la energía restauradora que Carlos había liberado. Zaira, mirando todo lo que sucedía a su alrededor, sonrió, una sonrisa llena de gratitud y orgullo. Lo lograste, Carlos. Has salvado todo lo que conocíamos. La nave de los Orians, la Viento Estelar, ahora navegaba tranquila en medio de un espacio en paz. La fuente de poder estaba a salvo, y el universo, por fin, había recuperado su equilibrio. Las naves Altari, incapaces de seguir luchando, se retiraron hacia las sombras del universo, sabiendo que la verdadera victoria no se encontraba en la conquista, sino en la restauración del equilibrio. Carlos, exhausto pero lleno de una satisfacción profunda, miró a Zaira. Sabía que había cumplido con su misión, pero también sabía que este no era el final. La batalla había terminado, pero el camino hacia la paz era largo. Sin embargo, con el poder de la energía cósmica ahora bajo su control y la confianza que había ganado, sentía que, junto a Zaira, podía enfrentar cualquier desafío que el universo les presentara. Zaira se acercó a él, tocándole el hombro con una suavidad que reflejaba toda la sabiduría de los siglos. Lo hicimos, Carlos. El universo ha sido salvado, no por la fuerza, sino por el equilibrio. Y tú, más que nadie, lo has comprendido. Carlos sonrió, su corazón lleno de esperanza. Había encontrado algo mucho más grande que poder o victoria. Había encontrado la paz, no solo para él, sino para todo lo que amaba. Y en ese momento, sabía que el futuro del universo estaba en buenas manos. Las estrellas brillaban más fuerte, el cosmos respiraba con una nueva armonía, y él, un hombre común, se había convertido en el protector de la paz. La batalla había terminado. El universo había sido salvado. Y, por fin, había paz.